Muy buenos días. Desde la Facultad de Humanidades, Comunicación y Arte de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. En este ciclo de conferencias internacionales, organizado por la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa de nuestra universidad, queremos hoy día presentarles a Aldo Campuzano, que desde México va a comentarnos sobre comunicación, internet y pandemia. Permítanme presentarle a Aldo. Él es licenciado en Economía con mención honorífica y diploma a la excelencia en liderazgo por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con estudios de maestría en marketing político y un posgrado en estrategia y comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado como consultor, investigador y estratega en materia digital para empresas, organizaciones de beneficencia, gobiernos, campañas electorales y manejo de crisis en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana y Ecuador. Aldo va a compartir con nosotros, como les decía, este tema de comunicación, internet y pandemia. Queremos darle la más cordial bienvenida y por favor pedirle que comience con su presentación, decirles al auditorio que nos acompaña a través de la página de Facebook que pueden hacernos llegar sus preguntas allí una vez que concluya esta intervención de Aldo. Muchísimas gracias y bienvenido. La casa es tuya. Muchas gracias a ustedes por la invitación a la universidad. La verdad, estoy muy contento de estar con ustedes. No es la primera vez que estoy colaborando con la universidad. Hace unos meses, en un posgrado de comunicación política, la universidad me dio el honor de estar ahí con ustedes. Naira me invitó en una visita que estuve yo en Bolivia a dar una charla a sus alumnos de licenciatura. Entonces, la verdad, sí me siento, y te voy a tomar la palabra, Milka, me voy a sentir como en casa con todos ustedes. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, que están siguiendo la conferencia a través de las múltiples plataformas en las cuales estamos. El día de hoy vamos a hablar sobre comunicación, internet y pandemia. La verdad de las cosas, si quisiéramos hablar de estos tres temas, bueno, tendríamos que armar otro posgrado o un simposium o un foro que dure bastantes días, porque los tres son temas muy importantes, son temas de actualidad y hay muchísimo que hablar de cada uno de ellos. Mi propuesta para esta conferencia es que nos centremos exclusivamente en aquellos espacios donde estas tres esferas, estos tres grandes temas se entrelazan. Es decir, vamos a hablar de comunicación e internet, vamos a hablar de internet y pandemia, y por último vamos a hablar de comunicación y pandemia. Es decir, nos vamos a centrar en esos tres pétalos que yo les comentaba para tener una idea bastante robusta de los tres temas. Empecemos por el tema que creo que todas las personas que están escuchando tienen ya mucha información, tienen mucha noción del tema, pero es importante que recordemos algunos puntos esenciales en esta área. De entrada es que el Internet permitió una revolución de la comunicación, pero no una revolución disruptiva pensando en nuevas modalidades. Internet lo que vino a hacer realmente es a llevarnos como empresas, como personas, a la comunicación uno a uno. Es decir, voy a poner un ejemplo muy bobo. Yo recuerdo que mi abuela, cuando yo era chico, ella me decía que a su casa todos los días o una vez a la semana llegaban y entregaban la leche. Había una persona que visitaba cada domicilio, tocaba la puerta y le decía: doña Manuela, ya llegué y entregué la leche
en la casa. Es decir, la empresa productora y comercializadora de leche sabía la dirección del consumidor, sabía el nombre del consumidor y sabía exactamente qué es lo que quería ese consumidor. Sin embargo, las ciudades fueron creciendo tanto que para muchas empresas fue muy complicado seguirles esa huella a todos sus clientes. Lo que permite Internet es que de nueva cuenta tengamos toda esa información de cada uno de los consumidores. Hoy Internet puede permitir tener la información de cada uno de sus clientes, de sus potenciales clientes y de hecho también de los clientes de la competencia. Es decir, esta evolución de enfoque y de espacios en los cuales se ha dado la comunicación empresarial que va desde el periódico con las generaciones, no voy a decir viejas, sino las personas con más experiencia y más edad, que es el medio con el que tradicionalmente se sentían identificados. ¿Por qué? Porque cada generación vive sus propios hitos, su propia información y en cada una de esas generaciones hay un medio en el cual nos sentimos mucho más cómodos. El fenómeno de Internet es tan importante que si hoy revisamos aquellas generaciones, en el caso de Bolivia particular, estos números son de Bolivia, en el caso particular de Bolivia, si revisamos a las personas de 40 años o menos, estamos hablando de un 70% de la población, 73% de la población, es decir, hay una inmensa conectividad en los usuarios y en los potenciales consumidores en Bolivia. Algo importante es, por favor, no utilicen sus redes sociales como medios de información, es decir, no lo utilicen como si fuera el periódico y vayamos a publicar una nota, o como si fuera la radio y la televisión, donde hacemos un spot muy bonito, muy chulo, muy mono, y lo publicamos y listo. No, tenemos que estar pensando en que las redes sociales son un medio de comunicación, entendiendo comunicación como lo que es. Comunicar, y comunicar significa hacer común, esa es su raíz etimológica. Entonces, si tenemos que usar nuestras redes sociales como un medio de comunicación, ¿qué tenemos que hacer para comunicar efectivamente? Y hay 4 elementos que tenemos que generar comunes. Uno de ellos, el espacio. Imagínense que yo tengo un producto de cuidado a la vejez o un producto que es exclusivamente consumido por personas de 75 años y más. Y de repente digo, bueno, voy a utilizar Internet y voy a usar Instagram y voy a mandar toda la publicidad a Instagram para promocionar mi producto. La verdad vamos a estar errando porque ese no es el espacio donde vamos a encontrar a las personas de 75 años y más. Lo mismo pudiera pasar con las personas de los baby boomers o la generación X. Sé que están viviendo un proceso político. El hecho de haber puesto a un personaje particular en los baby boomers obedece a que puse figuras políticas para que todos pudiéramos dimensionar un poco los estilos de cada uno de ellos. No hay ningún otro elemento de trasfondo. Lo segundo importante es que estemos hablando del lenguaje. Si queremos comunicarnos con la generación Z, con las personas de 11 a 20 años, y queremos hacerlo con un texto de 4 o 5 párrafos, la verdad ni siquiera nos van a leer porque el contenido, el lenguaje que ellos hablan es un lenguaje muy visual, muy de video recientemente. Por lo tanto, no podemos hablarles en texto, tenemos que hablarles en su lenguaje. Lo mismo pudiera decir en el tema de intereses. Si vendemos artículos deportivos, no vamos a ir a ofrecérselos a personas que les guste la cultura, porque no es el interés y la comunicación. Y por último, la emoción. Yo creo que en este momento quedaría bastante claro que si una empresa hoy hace una publicación en sus redes sociales o en cualquier medio de comunicación y está hablando de lo bonito que es vivir la ciudad y disfrutarla, ir a todos los restaurantes y convivir con amigos, lo único que va a estar haciendo es darse un balazo en el pie, porque hoy la emoción de todos nosotros no está para estar pensando eso, porque tenemos un sentimiento
de añoranza, de impotencia al respecto. Voy a simplificar en 3 pasos simplemente todas las etapas del marketing. Sé que hay muchas dependiendo de los autores y van desde revisar la oportunidad de negocio, la selección de mercados, el análisis de mercado, la investigación de los potenciales consumidores, etcétera, etcétera. Pero vamos a resumirlo en 3 etapas, en 3 momentos. La primera de ellas es la investigación. La segunda de ellas es la estrategia. Aquí es donde definimos las 4 Ps, donde definimos absolutamente todo sobre nuestra empresa. Y después pasamos a la comunicación. Y por comunicación no me voy a referir exclusivamente a las campañas publicitarias, sino todos aquellos elementos que comunican a las personas, desde el empaque de nuestro producto, la atención que damos en recepción, etcétera, etcétera. Estos 3 pasos obviamente se llevan dentro de una organización, dentro de nuestra empresa. Y debajo de ella, en la base, con ellos hacemos la investigación y a ellos les comunicamos. Y si se fijan, hay una base y una serie de personas que pueden observar ustedes son distintas entre sí. Algunos son cuadrados, algunos son redondos, algunos son de unos colores, otros son de otros. Y unos están dentro de un cuadro que significa que son nuestros clientes o nuestros potenciales consumidores. Y a ellos son a los que tenemos que investigar y a ellos son a los que tenemos que comunicar. Pero no se nos puede olvidar que afuera de ese marco también hay otras personas que aunque no sean nuestros clientes, también pueden hablar de nosotros. Lo importante es que incluso con la llegada de Internet, respetemos esas etapas del marketing. Por favor, no lo hagan. No contraten o subcontraten a una empresa o pongan a un equipo interno a publicar en redes sociales y publican lo que tú quieras. Lo importante es tener movimiento. O una típica recomendación de algún consultor en materia digital. El número ideal de publicaciones son 2 publicaciones al día. No, esos números no existen. Uno tiene que comunicar lo que tiene que comunicar. Lo importante es generar una constancia. Y retomando el tema de las etapas del marketing, lo importante es incorporar lo digital en cada una de las etapas. En la investigación tenemos que incorporar el aspecto digital. Es decir, si ya tenemos muy claro quiénes son nuestros clientes o nuestros potenciales consumidores, investiguemos en dónde están en Internet, cómo se comportan, qué consumen, foto, video, se conectan a Internet a través de computadora o a través de celular. El celular, ¿de qué marca es? ¿Es Samsung o es iPhone? Se conectan a través de una red 3G o se conectan a través de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque todo eso implica que tienen que afinar la estrategia de comunicación, la estrategia de mercadeo, la estrategia de distribución, etcétera, etcétera. Lo importante que quiero dar en esta presentación es, por favor, incorporen lo digital en cada una de las etapas de sus empresas. Lo que ha pasado con el Internet es que nos ha traído una saturación de información tremenda. Hoy estamos infoxicados. O sea, cuando yo me levanto en la mañana, agarro mi teléfono, está presente la marca Apple, lo desbloqueo, tengo 20, 30 nubecitas de información, quito las nubecitas, en mi pantalla están todos los iconos de todas las empresas con las cuales me relaciono de manera digital. La mente de nosotros lo que hace es que se pone un casco y ya no estamos viendo absolutamente toda la información. Por lo tanto, si queremos comunicarnos con ellos, tenemos que atravesar ese casco de espartano que cada uno de nosotros tiene. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr escuchando. Lo vamos a lograr leyendo qué se dice de nosotros. Lo vamos a lograr sabiendo qué es lo que se dice de nosotros. Algo importante en su comunicación y en este caso particular en la comunicación digital es definir claramente los objetivos que queremos con una de nuestras publicaciones. Es decir, si el día de mañana
mi empresa va a estar cerrada porque es un día festivo en Bolivia, yo no voy a empezar y voy a publicar en mis redes sociales un mensaje de este tipo. Eh, en Aldo y compañía estamos muy comprometidos con el cumplimiento de las leyes y las normas legales de Bolivia. Respetamos los días festivos de Bolivia como ninguna otra empresa. Por eso el día de mañana todos nuestros trabajadores disfrutarán del día con sus familias e irán a una marcha cívica. No, ese no es el tipo de comunicación que debo de hacer, sino es una comunicación donde el día de mañana, por ser día festivo, la empresa va a estar cerrada o va a tener los siguientes horarios. Es decir, es una comunicación funcional donde nuestro único objetivo es darle información al ciudadano, a nuestro consumidor, sobre nuestra empresa, darles información que les sea útil, les sea funcional, un tema operativo. Ahora, si lo que queremos es dar una comunicación de liderazgo, es decir, ¿por qué nuestro producto es mejor? ¿Por qué debes de comprarme a mí y no a la competencia? Ahí entramos ya en un mensaje o en un objetivo de liderazgo. Y ahí, de nueva cuenta, nuestro mensaje no podrá ser: mi producto es el mejor, cómpralo, disponible en tal teléfono o en tal página de internet. No, porque esa es una comunicación funcional y lo que queremos es llamar la atención, que sea muy claro que nosotros somos el líder en nuestra área, en nuestro producto. Por lo tanto, el mensaje deberá ser de otra manera, muy al estilo quizá del el caso que les ponía en la información. Y por último es un objetivo de socialización, es decir, cuando queremos accionar a la gente, cuando queremos que la gente tome partido y haga una acción. Y fundamental, y yo sé que puede parecer muy boba esta recomendación, pero no tienen idea cuando me llaman de una empresa o de una campaña o de cualquier organización y se les olvida quiénes son su público. De repente le quieren hablar a todo mundo y hay un meme de moda o un tema de moda y todo el mundo quiere subirse al tren de ese tema. No, tenemos que estar muy conscientes de cuál es nuestro público, de cuál es nuestro objetivo y no perderlo. Hoy en Estados Unidos hay una crisis tremenda en el tema social. Caray, si yo soy una empresa, ¿qué tengo que estar hablando de eso? O quizás soy una empresa que tiene muchos visitantes, soy un hotel turístico y tiene muchos visitantes americanos, afroamericanos particularmente. Ah, bueno, entonces sí tengo que abordar ese tema del momento. Algo fundamental es que Internet no es un universo paralelo, no es una realidad alterna. Internet es tú y yo, es la tierra, es lo que pasa en nuestras casas, en nuestra oficina, es lo que pasa en la calle. La verdad, Internet lo sabe todo. Si alguien en una empresa tiene una franquicia y en la franquicia los baños están muy sucios, en Internet te vas a enterar porque la gente lo va a publicar. Pero eso no quiere decir que Internet sea entonces la respuesta a todo. Si tu baño está sucio, Internet no te lo va a resolver. Tú tienes que ir a resolverlo. Si tu producto es muy malo y nadie lo quiere comprar por malo, Internet no te lo va a solucionar. Quizá en un primer momento, con una muy buena campaña, tengas un incremento, un pico en tus ventas, pero eventualmente van a caer porque no es el producto esperado en la sociedad. Cuando estemos hablando de comunicación digital, tenemos que estar pensando en comunicación con nuestros clientes. ¿Cómo estamos utilizando Internet para tratar a nuestros clientes? Pero también cómo estamos tratando a nuestros empleados. De repente se nos olvida y pensamos que la comunicación digital es solamente de dientes para afuera, por estar presente, por estar en la red social de moda, pero y estamos revisando qué están publicando
nuestros empleados, porque quizá el empleado es el primero que está hablando mal de la empresa porque el jefe lo trató mal, porque pidió un permiso y no se lo dieron. Lo mismo ocurre con nuestros proveedores e incluso con la sociedad en general, sean o no sean nuestros clientes. Y algo fundamental es no dejes que las otras personas hablen por ti. La mejor persona que puede hablar de su producto eres tú, porque eres la mejor persona y quien más conoce al producto. Claro, tienes que hacer que tus clientes hablen de ti también, pero esa propiedad, ese dinamismo, esa iniciativa para que se hable, tiene que salir de ti. No se vale entrar a redes sociales y decir, no, es que me va a ir muy bien, o me voy a meter sin una estrategia y voy a empezar a publicar a lo loco y sin sentido. No, tienes que tú hacer la investigación, la estrategia, la comunicación e incentivar que las otras personas hablen de ti. Voy a entrar ahora a un tema que se va a salir de la comunicación porque estamos en la intersección de los temas de Internet y pandemia, pero es fundamental que todas las empresas conozcan qué es lo que está sucediendo en todo el mundo en estos dos temas. De entrada es que nos llegó una revolución tecnológica. Lo que iba a pasar en años terminó ocurriendo en semanas. O sea, ¿cuántas veces habíamos escuchado que la educación a distancia, la educación virtual y el uso de las nuevas tecnologías para la educación, y cuántas universidades lo estaban haciendo de manera masiva, donde el 50%, digamos, por decirlo menos, el 50% de sus procesos de enseñanza eran a través de Internet? La verdad, eran nulas las universidades o las instituciones educativas que hacían eso. Y lo que hoy vemos es que el 100% de los procesos educativos están digitalizados. Es decir, lo que iba a ocurrir en años ocurrió en semanas, y tenemos que estar conscientes de esto, porque cuando se acabe la pandemia, no va a haber marcha atrás. Eso no quiere decir que las universidades van a estar 100% digitalizadas o que los procesos de trabajo van a estar 100% remotos a distancia con teletrabajo. Lo que va a significar volver a la realidad, a la nueva realidad o nueva normalidad, es que va a haber procesos que se van a quedar ahí. ¿Cuáles procesos? Uno, ya entendimos y nos quedó muy claro que Internet nos puede ayudar a atender a nuestro cliente. Muchas empresas no lo estaban haciendo. Muchas empresas recibían mensajes en sus redes sociales, en su muro de Facebook, en Twitter, y no hacían absolutamente nada. Pensaban que había que publicar y no había que atender. Pero no, tenemos que aprender que tenemos que estar atendiendo nuestras personas. Aprendimos que las entregas, que los procesos administrativos, que ahora el home office lo puede realizar muchas más personas de las que habíamos pensado. Quizá antes los procesos de pago, de nómina, había una oficina particular en el área de recursos humanos que le estaba dando seguimiento a todo el tema. Hoy vemos que las personas que pagan en la empresa pueden estar perfectamente en sus hogares y desde ahí controlar las nóminas, las transferencias y los procesos de pago. Ahora, eso va a implicar cambios importantes, no solo en el modo de operar de la empresa, sino también implicaciones importantes para los trabajadores. Es decir, y ahí como empresas tenemos que ser muy responsables de los derechos de nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque ahora nuestros trabajadores están absorbiendo costos que antes lo hacían las empresas. Hoy los trabajadores tienen que pagar la luz para poder estar conectados a su trabajo. Tienen que asegurarse de tener un buen internet para que soporte las conferencias y las reuniones a las que tienen que estar. Es decir, hay un cambio importante en la dinámica de los trabajadores. De hecho, hay estudios recientes, ahora durante la pandemia, que nos dicen dos cosas. Uno, que los trabajadores hoy están dedicándole más tiempo al trabajo que cuando lo hacían en oficina. Porque al estar más dispersos en casa, necesitan mayor tiempo para concentrarse y poder cumplir los objetivos laborales que antes quizá los sacaban en una cantidad menor de horas por estar completamente concentrados en el trabajo.
Y otro elemento fundamental, yo desconozco cuántas mujeres hayan conectadas aquí en esta plática, pero hay estudios que están diciendo que el estrés que se les está generando a las mujeres en estos momentos de pandemia y que tradicionalmente trabajaban ellas en oficina, está siendo altísimo y les va a pasar una factura en su salud. ¿Por qué? Porque tienen que seguir rindiendo igual o más en su trabajo y la verdad la cultura latinoamericana es todavía muy machista en el sentido del hogar. Todavía pensamos que la mujer es la que es responsable de la limpieza de la casa, del cuidado y la educación de los hijos, de la alimentación de toda la familia. Y hoy las mujeres que antes estaban en una oficina trabajando, hoy tienen que estar trabajando en su casa, educando a sus hijos, que no estén haciendo travesuras, que la casa esté limpia, que todos estén bien comidos, y eso está generando estrés muy importante en las mujeres, aunque también los estudios revelan que en los hombres está teniendo un impacto importante. Implica también que muchas empresas ahora están abriendo tiendas en línea o están, como decíamos hace un momento, reforzando sus espacios digitales. A ver, tenemos que pensar que cuando abrimos una tienda virtual y vendemos algo en comercio electrónico, o cuando abrimos un Facebook, es como si tuviéramos una tienda física. Debe de haber alguien que limpia. En una tienda física tenemos a alguien de limpieza. Bueno, en Internet también tenemos que tener a alguien de limpieza que esté revisando los comentarios negativos y todo aquello que perjudica la imagen de la empresa. En la tienda física tenemos que tener a una persona en la recepción o una persona que atienda a los consumidores. En Internet igual tenemos que tener un community manager que esté atendiendo a las personas. Igual quien decora, contratamos un despacho de arquitectos o de decoración de interiores, o bien en Internet tenemos que contratar a nuestros diseñadores gráficos o los editores de video. Es decir, cuando abramos un espacio digital, tenemos que pensar que es como si fuera un espacio físico. Otro fenómeno importantísimo de Internet y la pandemia es que llegó a ser una criba de los modelos de negocio acelerada. Negocios que iban a quebrar, quebraron mucho más rápido. Y pongo un ejemplo, si Blockbuster siguiera existiendo, hoy hubiera quebrado de nueva cuenta. Es decir, tenemos que estar pensando que el mundo ya cambió. Esto es adaptarse o morir. Y tenemos que pensar que ese proceso de adaptación no solo es para las empresas, sino también para nuestros empleados. Porque quizás si vamos a empezar a digitalizar todas nuestras reuniones, quizá yo les aseguro que va a haber empleados que no van a saber utilizar una computadora y por más que querramos que se conecten a Zoom, si no los capacitamos, no lo van a poder hacer. Por lo tanto, como empresas tenemos que ser responsables con nuestros trabajadores porque si no, de lo contrario, son empleos perdidos que no van a tener ninguna posibilidad de reincorporación por su falta de capacitación. Ahora, esto no todo es malo en esta criba de modelos de negocios, porque también hay nuevas oportunidades de negocios que antes eran inexistentes. Hoy lo que está descubriendo la pandemia es que las economías cada vez se van a regionalizar más. Si antes hacer un vehículo pasaba por el 30% de la manufactura se hacía en Estados Unidos, el 50% se hacía en México y después pasábamos a un 10% en Brasil para que después llegara a comercializarse en Bolivia, hoy lo que estamos viendo es que la cantidad de países que va a recorrer un producto para su producción va a ser menor y van a preferir que esté en la misma región para reducir esos costos. Por lo tanto, tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando con nuestros países vecinos y encontrar esas nuevas oportunidades de negocio. Y por último, no olvidarnos que la globalización es digital. Quizá hay negocios que podamos estar haciendo con Europa, aunque no estén cerca de nosotros. Yo no sé, alguna vez Naira me regaló unas mancuernillas preciosas de un artesano boliviano y yo preguntaría, ¿y esa persona hoy ya está comercializando en Internet o con nuestros artesanos estamos ya
generando una plataforma de venta, de apoyo a ellos para que puedan seguir teniendo ingresos. Es decir, tenemos que ver también las oportunidades en la pandemia. La pandemia ha implicado una menor movilidad social y una mayor movilidad empresarial. Es decir, si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Antes íbamos 2, 3 veces por semana al supermercado a hacer nuestras compras. La verdad de las cosas es que hoy te metes a internet, pones los artículos que tú quieres y el mercado va a ti, te deja los productos en la puerta de tu casa. Este mayor uso de internet, por supuesto, hace mucho más importante la primera intersección de temas que veíamos, que era el de comunicación e internet. De hecho, ya se habla que internet, después de esta pandemia, tiene que ser considerado como un derecho humano o un servicio básico. Y por último, estos últimos 10 minutitos se los voy a dedicar al tema de comunicación y pandemia, que debe ser una gran incógnita para muchas empresas, aunque las últimas 2 exposiciones anteriores versaron un poco sobre este tema, pero no quiero quedarme fuera, ahora yo no me quiero quedar fuera de ese tren de temas del momento que es importante comunicar y voy a contar algunas anécdotas. De entrada es una pregunta, oye, ¿tenemos que comunicar en pandemia? Y la respuesta es siempre. Y les pido una disculpa porque el siempre lo debía haber puesto en mayúsculas, en rojito, subrayado, en negritas, en itálica, porque siempre tenemos que estar comunicando. Una pregunta muy típica de alguna empresa en este momento, oye, ¿es un buen momento ahorita la pandemia para entrar en redes sociales? La respuesta es sí. Antes de que explotara la crisis sanitaria en México, en enero, febrero, yo estuve en pláticas con un grupo empresarial importante de México. Llega la pandemia y pone en pausa en un primer momento estas pláticas, pero después de una reflexión, dicen ellos, oye, ¿es un buen momento para entrar a redes? Y les digo, por supuesto que es un buen momento, porque hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos comunicar en la pandemia? Lo vamos a ver en el punto siguiente, pero antes de ver eso, quiero dejar constancia simplemente de que no podemos olvidar las agendas permanentes o las agendas previas al COVID. Es decir, si una de nuestras empresas estaba inmerso en un proceso de reducción de la discriminación laboral para las mujeres, hoy en la pandemia tiene que respetar esa misma agenda. No puede olvidarse en la pandemia que estaban trabajando en ese tema. O si estábamos hablando de una expansión de nuestro negocio o de una ampliación de mercado hacia Brasil, por ejemplo, bueno, hoy pensemos cómo adecuamos ese plan que teníamos a la nueva realidad. ¿Qué puede comunicar hoy una empresa? Hoy puede publicar y comunicar sobre las medidas que están tomando en la pandemia, sobre los cuidados, sobre los apoyos y cada una de estas 3 vertientes pensando en cada uno de los públicos objetivos que tiene la empresa. Es decir, a la población en general. ¿Se vale que una empresa esté publicando las medidas de protección o de sanidad que debe de tener una persona? Sí, es muy válida. ¿Se vale que una empresa esté publicando los cuidados que está teniendo en la empresa para evitar brotes entre sus empleados o evitar brotes con sus clientes? Por supuesto, de hecho es fundamental que lo estén haciendo. ¿Qué apoyo le están dando a los héroes de la pandemia? Si soy McDonald's o, bueno, no hay McDonald's en Bolivia, si soy Burger King y les estoy dando un 30, un 50% de descuento a las personas que trabajen en sector salud, o les estoy regalando una comida a la semana o una comida al mes, eso es bueno que la gente lo sepa. Pero también comunicar qué estamos haciendo con los empleados. Si una empresa en este momento no ha
despedido a ninguno de sus empleados y lo comunica, la sociedad lo va a ver bastante bien. Vas a generar un goodwill sobre la empresa que te permita en un futuro quizá incrementar tus ventas. ¿Por qué? Porque una persona quizá que no era tu cliente en este momento, sino que era un cliente potencial, está viendo que estás siendo tú y te estás comportando como una empresa responsable con sus empleados. Igual a los clientes, a los proveedores, sobre todo esto aplica para las grandes empresas de Bolivia y de cualquier lugar del mundo. Si podemos estar al corriente con nuestros proveedores o incluso tenemos la posibilidad de adelantar pagos a nuestros proveedores, eso ni a nuestros proveedores, y si lo comunicamos a nuestros clientes, tampoco se les va a olvidar porque van a ver una solidaridad total de la empresa en momentos de crisis. Y por supuesto, también podemos comunicarnos con la sociedad en general. Con esta empresa, este grupo empresarial que yo les platicaba, después de 2 meses de trabajo, con ellos, cuando revisamos las métricas y los análisis cualitativos, no tienen idea la buena vibra, la buena onda que se ha generado alrededor de esa empresa. E incluso cuando tú abres la conversación social de ese grupo empresarial, hay palabras tan bonitas y que son difícilmente que en una empresa aparezca como Dios los bendiga, como gracias, como solidaridad, como familia. Oye, que una empresa esté ligada a esas palabras, a esos valores, es impresionante y genera una capacidad de liderazgo, no solo de responsabilidad social y responsabilidad laboral, sino en un futuro de liderazgo en su trato y en su confianza a los clientes y potenciales consumidores. Mi correo electrónico lo deben de tener millones de empresas, fácilmente, y el de ustedes también. ¿Saben cuántas empresas me han mandado un mensaje personalizado hablándome de mi relación con ellos? Una, mi aerolínea, que mi aerolínea me mandó un mensaje: oye, te extrañamos, sabemos que no estás viajando la cantidad de veces que lo has hecho en los últimos años. Quiero decirte que estamos aquí para ti, que estas son las medidas que estamos tomando para cuidarte si decides tú hacer un vuelo, y queremos decirte que el estatus que tú tenías con nosotros por volar tanto, te lo vamos a respetar en el siguiente año y medio. Entonces, ¿quién se está preocupando de esos clientes? Y algo importante, en muchos países hay una discusión sobre esta es una empresa esencial y puede abrir, o esta es una empresa no esencial y debe de permanecer cerrada. La verdad de las cosas, nosotros como empresa no tenemos que estar pensando en somos esenciales o no somos esenciales, porque la verdad de las cosas es que todas las empresas son esenciales, porque de ahí depende el ingreso de millones de familias en Bolivia y en cualquier país del mundo. De lo que se debe de tratar y en lo que tienen que estar pensando ustedes es en los protocolos que van a utilizar para reabrir o reincorporarse de nueva cuenta a la economía de su país. Siempre tenemos que estar pensando en el momento. Hoy estamos en una pandemia, pero no debemos de perder nunca nuestro objetivo. Es decir, ninguna empresa es una hermana de la caridad. Todas las empresas tienen un fin de lucro. Entonces, no se nos olvide y no querramos convertir nuestras redes sociales en un espacio de comunicación sobre solamente apoyos sociales o medidas de sanidad. No, tenemos que estar pensando también siempre en nuestro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Vender, ganar dinero, generar empleo. Y aquí voy a hacer una pausa en las campañas publicitarias que tenemos que estar haciendo en este momento. Pensemos en este restaurante italiano que tenemos aquí en la imagen. Si el día de hoy ese restaurante empieza a hacer una publicidad donde vendo la mejor lasaña de todo Bolivia, ven y cómprala, ¿estará haciendo una buena campaña publicitaria? La respuesta es no. Lo que tiene que estar haciendo en este momento es una campaña publicitaria con historia, con valores. Pensemos, por ejemplo, en una campaña donde ese restaurante diga:
Los momentos más felices e importantes de tu vida los has pasado con nosotros. Cuando le pediste matrimonio a tu esposa, aquí estábamos nosotros para servirte. Cuando tu hijo se graduó de universidad, aquí estábamos nosotros para disfrutar contigo. Hoy no lo podemos hacer físicamente, pero puedes seguir disfrutando de nuestros productos, de nuestro servicio, de nuestra atención. Te extrañamos. Es una comunicación con historia, con valores que la gente la va a agradecer. Y antes de agradecerla, es que les va a entrar a la cabeza, les va a penetrar ese casco de espartano que dijimos. Y algo fundamental, es un buen momento para la investigación, obviamente para la investigación digital en este momento, porque en muchos lugares no puede haber en este momento encuestas cara a cara, pero podemos utilizar la tecnología para hacer investigación. Fundamental, en las charlas anteriores vi que había algunas preguntas al respecto. ¿Quién es el líder de la comunicación en épocas de pandemia? La marca. Siempre la marca es la líder. La líder no es el CEO, no es algún empleado, no es el vocero de la marca. Es decir, no querramos convertir a una persona en el líder o en el político del momento. Lo que tenemos que pensar siempre es en la marca. Ahora, importante, también tenemos que pensar en el empresario, en el dueño del dinero y en el tipo de personalidad, porque quizá los negocios de este empresario siempre se deban a su forma de ser, a su posicionamiento personal. Bueno, ahí sí es válido que ese empresario sea quien esté dando la cara, pero no querramos convertirlo en el rockstar o en alguien parecido a un político. Siempre debe de ser la marca. Mi última reflexión en este tema de comunicación y pandemia es que lo que hagamos hoy nos va a definir por muchos años. La imagen que generemos hoy va a ser la reputación que vamos a tener en el futuro cercano. Si nos portamos mal, nos van a pasar la factura. Si nos portamos bien, nos lo van a agradecer con su lealtad e incluso con la incorporación de nuestras empresas y nuestros productos a sus deseos de compra. Y como les decía, fortalezcan la relación con el cliente. Hoy deberíamos de nueva cuenta estar buscando cómo llegar y saber el nombre de cada uno de nuestros clientes y decirles exactamente lo que quieren oír en este momento, así como la aerolínea con la que yo vuelo me envió un mensaje. 5 reflexiones finales que trascienden estos 3 pétalos de comunicación que comentamos que íbamos a abordar. El primero de ellos es que el mundo no va a volver a ser el mismo. Primero porque todavía no tenemos una vacuna, es decir, cuando se relajen las medidas de cuarentena o de aislamiento, todavía no vamos a tener una vacuna. Pero incluso cuando tengamos la vacuna, todo mundo ya nos queda bastante claro que en cualquier momento puede llegar un nuevo riesgo, una nueva epidemia. Es decir, eso significa que tenemos que reinventarnos a la nueva realidad. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. 2, el Internet llegó para quedarse y ayudar al mundo a que siga girando. Imaginemos que hoy no tuviéramos Internet. Estuviéramos sumidos en una crisis económica de magnitudes inimaginables. Hoy el Internet está permitiendo que el mundo siga girando. Lo más costoso de la crisis no es la crisis en sí, sino es dejar pasar la oportunidad que tuvimos para reinventarnos, para seguir adelante en esta nueva realidad. La empresa se construye desde abajo, se construye con los clientes, se construye con la persona que tiene el contacto directo con todos ellos, pero las decisiones siempre las tomamos arriba. Por lo tanto, tenemos que ayudar a reducir esa brecha de información que tenemos. Y para eso Internet, las redes sociales y todas las plataformas que hay nos pueden ayudar mucho. Y por último, todo comunica. Si estás en redes o no estás en redes, si despides o no despides, si sigues abierto o no sigues abierto, si haces promociones o no haces promociones, si ayudaste a los médicos o no los ayudaste. Todo comunica, sobre todo en un mundo con alto nivel de conectividad y por supuesto en momentos de crisis donde los gobiernos, si no hacen bien su trabajo, inmediatamente los ciudadanos voltean y ven
el liderazgo empresarial, el liderazgo en el sector económico. Pero para comunicar efectivamente, necesitas hacer algo, hacer las cosas bien, hacer lo que como empresa debes hacer en estos momentos. Muchas gracias, la verdad, por el tiempo. Me pidieron 30 minutos, pedí 40 y me pasé unos minutitos de los 40, pero bueno, espero que esos minutos de más hayan valido la pena. Les dejo mi correo electrónico, aldo.campuzanor@gmail.com, y mi teléfono celular es el +52, que es el código de México. Después hay que ponerle un 1 y el 81 15 77 18 55. Voy a quitar la pantalla, me puse un recordatorio ahí que voy a quitar mi presentación para poder atender los comentarios y las preguntas que hubiera. Bien, Aldo, te cuento que esos minutos que has pasado parece que son muy valiosos. Somos más de 100 personas que estamos alrededor tuyo, escuchando, valorando muchísimo tus palabras. Y no solamente desde Bolivia, sino también desde México, estamos recibiendo saludos de tus espectadores. Y bueno, quiero compartirte con ellos. Bueno, todas las palabras son de gracias por esta invitación, gracias Aldo por compartir, Sofía Méndez también gracias por el evento, y Rafael Aparicio te manda saludos desde Caborca, Sonora, así que mira nomás. Saludos. Ok, te hago una primera preguntita que nos hace Dabeiba Justiniano. Ella es productora de contenidos digitales, justamente, graduada de comunicación estratégica. Y quiere saber cuál debería ser el mensaje de fondo en publicaciones o contenido en redes si soy una persona o una empresa que vende productos o artículos de lujo, no necesariamente de primera necesidad o servicios. Por ejemplo, autos de lujo, ropa y accesorios de alto costo, entre otros. Bueno, la verdad es un segmento muy particular. Los clientes de estos artículos de lujo, porque durante la pandemia, de hecho, es el segmento que ha permitido que el consumo no se caiga tanto. Es decir, las personas que antes vivían al día y tenían que salir a trabajar, hoy pues ya no tienen quizá ese ingreso. Sin embargo, estas personas de nivel económico alto pueden seguir manteniendo su consumo. Es decir, la comunicación de empresas de este tipo tiene que seguir versando sobre los productos que ellos tienen, pero pensando también en el momento. A mí me acaba de llegar hace unos cuantos días un correo electrónico de una tienda de marca muy reconocida, donde me decía que en apoyo a la pandemia, los precios que manejan ellos son en dólares, y hoy todos sabemos que el dólar ha tenido un posicionamiento importante en estos momentos, y que había una tasa preferencial para el producto. Entonces, en ese caso muy particular de productos de lujo, podemos seguir pensando en la promoción de nuestros productos con un énfasis o un tono del momento. Como les decía, no se nos olvide, o sea, si estamos pensando en relojes, ¿cómo podemos vender un reloj en este momento en la pandemia? ¿O es un artículo muy regalado de lujo? Por ejemplo, los papás cuando nace un hijo les regalan un reloj. Y supongamos que las clases altas están a punto una persona de clase alta está a punto de tener un hijo, el mensaje tendría que ser, incluso en momentos de pandemia, sigue mostrándole a papá lo importante que es para ti. Y le pones el reloj. Pero entonces podemos seguir vendiendo, pero de nueva cuenta, acoplemos ese mensaje con una historia del momento. Bien, tenemos otra preguntita
que dice, ¿qué recomiendas para las nuevas empresas que quieren iniciar en los momentos de pandemia? La verdad, de entrada es que tengan mucha paciencia, que tengan mucha cabeza, porque en estos momentos es cuando más necesitamos cabeza, cuando más necesitamos serenidad. En estos momentos las buenas ideas premian. Alejémonos, por favor, de las ocurrencias. Siempre son malas consejeras. En momentos de crisis es cuando hay mayores oportunidades. Tendría que saber un poco más del giro, por ejemplo, que estén pensando en estos nuevos emprendimientos, pero recomendaciones, incorporen lo digital desde ya, o sea, nazcan siendo digitales y no me refiero a exclusivamente digitales, sino que estén considerando el tema digital. Dos, consideren todos los aspectos posibles en la pandemia, es decir, siempre consideren el peor escenario. ¿Cuál es el escenario peor? La gente tiene que quedar en sus casas, no puede salir. Bueno, mi negocio puede sobrevivir frente a ese momento. Tres, la gente en este momento está evaluando bastante el apoyo que estén dando las grandes empresas, que voy a aprovechar y reforzar la respuesta anterior. Esas grandes empresas de lujo también quisiéramos ver que el día de hoy estén ayudando no necesariamente a sus consumidores, sino también a la población en general, porque son quienes mayor recurso y mayor ganancia, margen de ganancia por lo general tienen en sus negocios. Entonces, seriedad, innovación, cabeza fría y estar pensando en el peor escenario para, si pensamos en el peor escenario y no se da, vamos de gana. Así es. Y respecto a este tema que estás abordando, que yo lo resumo en una palabra que se llama alfabetización digital, Dudan Suategui te quiere preguntar si nuestra empresa, dice ella, hace lives o videoconferencias como producto. ¿Sería relevante capacitar al consumidor en cuanto al uso de las plataformas? Por supuesto, un tema importante es el tipo de alfabetización digital que hay que hacer, porque en muchos casos la alfabetización es desde cero, es decir, desde cómo usar una computadora o cómo utilizar un internet. Y aquí se rompe el tema de edad y se rompe el tema de nivel socioeconómico, porque las personas de nivel socioeconómico bajo siempre están conectadas también a internet, solo que su conexión es de una manera distinta, lo utilizan a través de su teléfono celular en lugares donde haya conexión de Wi-Fi. Y se rompe también, por supuesto, el tema de Internet. Yo les puedo decir que en este momento me quedan de todas las abuelas que tengo de nacimiento o políticas, tengo dos abuelas y mis dos abuelas usan WhatsApp y usan Facebook. Entonces, ellas ya están alfabetizadas digitalmente. Lo importante es, incluso, cuando hablamos de alfabetización digital, es también pensar en los consumidores que ya utilizan Internet, pero que tienen que usar una nueva plataforma o un nuevo método de uso para Internet. Hace 3 meses, yo creo que ninguno de las personas que estamos conectadas era experta en Zoom. Es más, ni siquiera conocían que existía Zoom. Tuvimos que alfabetizarnos en el uso de Zoom. Y tuvimos que alfabetizarnos como espectadores y participantes, sabiendo que en Zoom podemos escribir o levantar una manita, o que en Facebook mucha gente incluso está descubriendo los Facebook Live de redes sociales. Entonces, sí hay que hacer una alfabetización, pero de nueva cuenta, piensa antes de emprender esta alfabetización en cuál es el público que quieres alfabetizar, para que de repente no pierdas la atención de ellos queriéndolos alfabetizar en, te va a llegar una notificación y vas a ver aquí, cuando quizá tu público ya es mucho más conocedor y la alfabetización que tienes que darle a ellos es muy puntual, quizá de una plataforma o una acción en concreto. Perfecto. Te pregunta también, ¿por qué consideras que el acceso a Internet tendría que ser un derecho humano? Pues la verdad de las cosas, hay todo un debate al respecto, pero lo que hoy estamos viendo es que se ha generado
una sociedad en red donde lo que pasa en la vida real pasa en Internet. Y pensar que solamente algunas personas tienen acceso a Internet o algunas personas usan solamente Internet es ser discriminatorios. Pensemos, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, de nueva cuenta, una biblioteca. Una biblioteca, al ser un lugar no esencial, porque no es un lugar ni de salud, ni de alimentos y demás, está cerrada. Y pensemos en una persona que no tiene acceso a Internet, pero es muy fanático de la lectura porque entendió que es su manera de superar, si quiere leer las grandes obras de la literatura. Hoy no lo puede hacer. Si Internet no es considerado un derecho humano, esa persona va a quedar fuera de poder utilizar este servicio. Es decir, Internet va a llegar un momento, como en su momento fue el saber leer y escribir. Recordemos que hace unos cuantos años, hace 100 años, no teníamos los niveles de alfabetización que tenemos hoy en día en cualquier país. Y no era un proceso discriminatorio porque en su momento la vida lo permitía que el mundo girara sin que todos supiéramos saber leer y escribir. Hoy en día, si alguien no sabe leer y escribir, está en un serio problema discriminatorio porque no tiene la misma cantidad de oportunidades en el mundo. Lo mismo sucede con Internet. Y de hecho, ya no solamente se está hablando como derecho humano, sino se está hablando como servicio básico, es decir, entran regulaciones de costos, accesibilidad y demás detalles técnicos para permitir que sea posible ese derecho. Aldo, tú habías mencionado el casco de espartano y nos acompaña Osman Pazzi, él es periodista y aparte de agradecerte por el evento, te pregunta si existen aplicaciones que ayuden a atravesar ese casco de espartano que mencionaste. La mejor aplicación para atravesar el casco de espartano es esta, el cerebro. Tenemos que entender, y las personas que estudian comunicación y que trabajan en comunicación, tenemos que entender el cerebro. Tenemos que entender el cerebro, cómo funciona, pero tenemos que usar también nuestro cerebro para poder penetrar ese casco. Si queremos usar una aplicación o encontrar una aplicación que diga de esta manera vas a atravesar el casco, no la vamos a encontrar. Lo que sí podemos encontrar es si nos sentamos todos nosotros, profesionales de la comunicación, a hacer una investigación correcta, trazar una estrategia correcta y comunicar con los elementos de manera correcta, entonces sí vamos a atravesar el casco. Yo les diría, claro, hay técnicas y elementos que rápidamente pueden atravesar el casco de espartano. Sí, por supuesto. Si tú en un video al principio pones un pitido, un chillido que demasiado te moleste, inmediatamente tu cerebro va a detectar eso como una alerta, algo tienes que prestar atención, inmediatamente vas a voltear a ver el video. Pero ¿qué tal si ese video que tú haces para atravesar ese casco, ya lo atravesaste el casco y el mensaje que entregaste es, estoy vendiendo chicles y paletas de sabor fresa? Caray, atravesaste el casco de espartano y entregaste un mensaje que la persona, aunque le llegó el mensaje, va a terminar odiando esos chicles y paletas de fresa porque lo hicieron pasar un momento bastante incómodo. Pero la mejor herramienta para atravesar el casco de espartano es el profesionalismo y la aplicación de los métodos utilizando nuestras capacidades y nuestro cerebro e innovación. Antes de darte paso a otra pregunta, querido Aldo, me gustaría, por favor, transmitirte las felicitaciones que nos llegan aquí al canal. Hay muchas personas que están congregadas y dice que los temas que estás tocando son ultra importantes. Tenemos a Vanessa Canudas, ella es una DIRCOM, te felicita, gracias por permitirnos participar en este foro tan importante. También tenemos a Vania Sandoval, quien nos dice que es una conferencia muy necesaria en estos momentos por la actualidad que reviste.
Irma Leitón te da los buenos días, nos dice que es un muy valioso evento. Luisabel Peña nos dice que es una información muy valiosa. Y Juliana Eguas te pregunta, bueno, ¿por qué el Internet es un derecho humano? Y Camila Despot te agradece mucho por la información que está recibiendo. Lo mismo Gabriela Rodríguez, es una excelente charla. Cecilia Céspedes dice que el tiempo se pasó realmente volando y lo considera muy bueno. Camila Nava te hizo la pregunta sobre cómo iniciar la pandemia. Teresita Torres es una DIRCOM también muy apreciada por nosotros y nos dice que tus enseñanzas son muy prácticas, que es una excelente disertación. Janet Paredes, aparte de las felicidades a Aldo, dice que espera una próxima conferencia, agradece a la universidad por hacer posible estos contactos. Fabricio Salek te pregunta, ¿cómo debe ser el proceso de comunicación en Internet? A ver, el proceso de comunicación en Internet es exactamente el mismo de cualquier otro medio de comunicación o cualquier otra plataforma. Primero, investiguemos dónde están nuestros clientes o nuestros potenciales consumidores o ese público al que queremos comunicarnos. Después tracemos una estrategia, qué vamos a hacer para comunicarnos con ellos. Y aquí, particularmente en el tema digital, se hace algo que se llama la parrilla de contenidos, es decir, qué temas son los que voy a hablar en un mes, en una semana. El 30% de mis temas van a ser promoción de mis productos, el 20% va a ser los valores de la empresa, el 10% va a ser sobre responsabilidad social. Entonces, defines tú una serie de contenidos dependiendo de tus objetivos y dependiendo de tu público, y después comunicas. Y comunicarás quizá algunas veces en Instagram algo, en otras veces Facebook, en otras veces Twitter, en ocasiones utilizarás todas las plataformas para el mismo contenido, pero entonces el método es exactamente el mismo de cualquier otro proceso de comunicación: investigación, estrategia, comunicación. Quizás en el orden de lo que tú estás diciendo, Luisabel Peña te pregunta, la industria publicitaria ha sido una de las más afectadas por la pandemia. ¿Cómo podemos manejar las marcas bajo esta nueva realidad? ¿Desaparece lo tradicional y agarra más fuerza lo digital? Gracias. La verdad de las cosas es que en la industria de la publicidad y las personas que eran las responsables de la asignación de presupuestos en la publicidad, híjola, si hay alguien presente que hacía eso, perdónenme por lo que voy a decir, pero la verdad estábamos un poco desfasados de la realidad. Cuando vemos los presupuestos de publicidad, tradicionalmente veíamos un alto porcentaje en medios tradicionales, léase televisión, léase incluso radio, léase todavía hay publicidad en periódico. Y cuando hablábamos de publicidad digital, estábamos hablando de porcentajes del 10%, del 5% del total. Y cuando revisamos el consumo de medios de los clientes o de la sociedad en un país, vemos que es exactamente inverso. El consumo de Internet es muy superior al consumo de medio de un periódico. Incluso en algunos países y en algunas ciudades, en los centros metropolitanos, es muy claro ya que supera al de la televisión, y ni se diga al de la radio. Entonces, lo que le va a pasar a la industria de la publicidad es que va a entender que Internet hoy es el medio de comunicación número uno en el cual tenemos que estar invirtiendo. Y quedó muy claro en esta crisis que comentan de la industria publicitaria. Claro que hay una crisis. ¿Por qué? Porque todo el mayor porcentaje de nuestra inversión en publicidad la teníamos dedicada en vallas, la teníamos dedicada en
periódicos que la gente compraba en la calle o en una tienda de conveniencia, y la gente hoy no está siendo impactada ni por esas vallas, ni por esos periódicos, y aunque la televisión y la radio permanecen, el Internet, por la velocidad de la comunicación y de la rapidez de la información, es el medio número uno que se está consumiendo en pandemia, post pandemia, pero también era, aunque no lo aceptaran muchos, prepandemia. Camila Despo te pregunta si podemos usar la regulación para acelerar la innovación. ¿Nos recomienda seguir nuevos retos? Más que regulación, tienen que ser incentivos. Es decir, ¿cómo hacemos para que los emprendedores hoy sean innovadores? Y voy a poner un ejemplo que tracé más o menos en la conferencia. Imaginemos el sector de artesanías de Bolivia. Un grupo poblacional que tradicionalmente vive en zonas rurales, donde el consumo se da principalmente en puntos urbanos, es decir, los productores no viven donde están los consumidores, y tradicionalmente por el tipo de productos que ellos desarrollan, que son productos muy ligados a la cultura y las tradiciones del país, son, por supuesto, un atractivo y un distintivo del país frente a mercados internacionales. Más que regular a los artesanos, lo que tenemos que hacer es cómo incentivamos que los artesanos puedan sobrevivir a esta crisis económica y a esta crisis de la pandemia. ¿Cómo? El gobierno tendría que estar en este momento generando incentivos, por ejemplo, para que la asociación o el grupo de artesanos bolivianos tengan un espacio en Amazon, tengan un espacio en eBay, en Mercado Libre, o incluso que generen una plataforma única de ventas a través de Internet, en una página de Internet, artesaníasdebolivia.com, donde los artesanos puedan encontrar al mercado de ellos. Entonces, más que regulación, lo que tiene que haber es incentivos. Y los incentivos, aunque sí tradicionalmente y el mayor potenciador de incentivos es el gobierno, también en muchas ocasiones puede ser los emprendedores sociales y las mismas empresas. Excelente. Claudia Roca te felicita, dice que es una excelente conferencia, muy motivadora y orientadora para la nueva realidad que está viviendo la comunicación empresarial. Y María Buscaglia te pregunta, ¿cuáles serían los pasos claves para actualizar una empresa al ámbito digital? A ver, yo creo que el paso número uno es conocer perfectamente nuestra empresa. No podemos digitalizar algo que no conocemos. Y cuando hablo de conocer a la empresa, tenemos que conocer absolutamente todos los procesos que hay en ella. Una vez que los conozcamos, tenemos que decidir cuáles son aquellos que pueden digitalizarse o cómo debe de digitalizarse o acoplarse el mundo digital a la realidad. No se trata que las empresas se adapten a Internet, sino que adaptemos Internet a nuestras empresas. Entonces, en ese sentido, supongamos que tú eres no sé, una tienda de conveniencia. Y tú vendes una cantidad de productos impresionante y tienes distintos procesos. Las tiendas de conveniencia tradicionalmente son un éxito por ser precisamente eso, una tienda de conveniencia, una tienda que te puedes encontrar en cualquier lugar. Entonces, ¿cómo digitalizar una tienda de conveniencia? Quizá la digitalización tiene que ir de la mano, en el caso particular de ellos, que tienen una sola actividad central, que es vender un producto, tienen que estar pensando en incorporarse a plataformas como Uber Eats, como Rappi, como To Go,
etcétera, etcétera. Aquellas aplicaciones que permitan que su actividad sea beneficiada por Internet. Pero si pensamos en servicios profesionales, o sea, para dar otro ejemplo y no quedarnos en uno, si pensamos en una mujer que es asesora de comunicación de manera freelance, es decir, no es una DIRCOM, sino que es una consultora que va de empresa en empresa dando su conocimiento. Bueno, antes tenía que ir a la oficina y tenía que reunirse con el DIRCOM y con el demás personal de la empresa para poder emitir sus comunicaciones y sus recomendaciones. Bueno, hoy puede hacer lo mismo a través de Internet y conectarse con el DIRCOM y esas demás personas y emitir sus recomendaciones también por conferencia y también, por supuesto, en el documento profesional que lo acredite. Es decir, cada empresa tiene que vivir el proceso de conocerse a sí misma y ver en qué momentos y en qué procesos pueden incorporar el Internet. Saludos a Andrea Aguilera. Ella es graduada de Comunicación Estratégica, excelente profesional. Y bueno, ella nos dice, excelente disertación. ¿De qué forma le hacemos frente a los fenómenos como las fake news, haters, que atentan contra la reputación de nuestra marca? Ay, el tema de fake news es tremendo. De hecho, en el posgrado de la UPSA abordamos el tema de las fake news. Le dedicamos, no sé, 1 o 2 horas del posgrado porque es un tema tremendo. Pero, a ver, en el tema de fake news vamos abordándolo por esferas. Por un lado tiene que haber una regulación, ahí sí tiene que haber una regulación, una normativa muy estricta sobre las fake news. Miren, esto es como los delitos. Quizá hoy una ley no diga expresamente acoso a través de Facebook o acoso virtual o a través de Internet, pero sí está penado el acoso. Lo que tiene que pasar es, en el caso del acoso, viejos delitos, nuevos espacios o nuevos medios de aplicación. Entonces, en el caso de las fake news siempre han existido. O sea, o ya se nos olvidó que antes había chismes en nuestras ciudades y la gente rumoraba, oye, ¿ya supiste que sutanita se va a casar con menganito? O ya supiste que menganita se fue de viaje o engañó a su pareja. Esas eran las fake news de antes. Entonces, las fake news siguen existiendo y siempre han existido y van a seguir existiendo. Lo que tenemos que hacer es, al igual que los rumores, es cómo le hacemos frente a ellos. Y de nueva cuenta, tenemos que identificar cuál es el público en el cual queremos blindar o atender esa fake news, porque de repente es muy común que pase esto. Se publica en un periódico que leen 20 personas en todo Bolivia, se publica una frase donde dice, descubren que la empresa menganita pagó al gobierno para ganar una licitación en el proceso de compras. Y resulta que sale la empresa toda preocupada, es que ya me publicaron que la licitación, publiquen todas mis redes sociales que ya lo hice. A ver, vayamos dimensionando cada una de las fake news. Hay una regla que tenemos que aplicar en comunicación que se llama mismo medio, misma intensidad. Si tenemos un periódico que lo leen 20 personas, contrastémoslo con un periódico que leen esas 20 personas. No querramos publicarlo en todos lados porque lo único que vamos a hacer es, hey, ya subí a la conversación ahora yo el tema de corrupción. Entonces, cuando tengan una crisis importante generada a través de fake news en Internet, tienen que hacer una campaña, por supuesto, fuerte en Internet, atajando esa fake news. De nueva cuenta, al igual que cualquier proceso de comunicación, no es que
necesito a una persona especialista en digital para atender la crisis. No, lo que necesitas es un especialista de comunicación y el especialista digital tiene que traducir ese manejo de la comunicación al mundo de Internet. Lo que sí es importante es que esa persona de comunicación tenga noción de digital, porque de repente, no, es que lo publicaron en Facebook, no pasa nada. A ver, caray, tenemos que dimensionar de nueva cuenta todo en su justa dimensión. Listo. Juan Marcelo Lafuente te quiere felicitar por la exposición y él afirma que si la situación actual, crisis, oportunidad, puede ser una clave de éxito en el mediano plazo, ¿qué pasará más adelante si se genera una crisis económica post-pandemia? Yo tengo una mala noticia al respecto. Vamos a tener una crisis económica post-pandemia. O sea, eso no es algo que debamos de dudar. O sea, estemos conscientes, vamos a enfrentar una crisis económica de proporciones importantes, quizá como no se había visto en los últimos 80, 100 años. Ya hay estimaciones del Fondo Monetario Internacional donde dicen que vamos a estar muy cerca del fenómeno de principios del siglo XX, de la Gran Depresión. Ya se habla que la economía va a tener un comportamiento como el logotipo de Nike. Yo creo que todo el mundo en la mente tenemos el logotipo de Nike. Y vemos que tiene una caída muy rápida, cuando inicia cae muy rápido al fondo y luego empieza a subir de manera mucho más lenta de lo que cayó. No vamos a volver a tener el nivel de economía que teníamos hace un año. Por eso es importante la reinvención que hagamos cada una de nuestras empresas. Encontrar las áreas de oportunidad. ¿Y cómo encontrar las áreas de oportunidad? Número uno, ¿qué proceso de nuestra empresa es el que más se afectó ahorita en la pandemia? La toma de decisiones ejecutivas, porque ya no podíamos estar reunidos en el mismo lugar. Las ventas, porque el consumidor ya no puede llegar a nuestro punto de venta. Entonces, veamos de nueva cuenta, conozcamos muy bien nuestra empresa, veamos qué procesos son los que más se afectaron, veamos cuáles procesos podemos utilizar Internet para mejorarlo y por último, reinventemos a raíz de ello toda nuestra empresa para, en lugar de ser víctimas de la crisis económica, ser aquellos visionarios que vieron en el problema la oportunidad de salir adelante y sobrevivir la crisis económica segura que vamos a tener ya en unos cuantos meses. Gracias a Terima Asbalat, que ella nos dice que tiene entendido que la ONU ha declarado como un derecho básico el acceso a Internet. Alejandra Ruiz te agradece por tan importante información que nos estás aportando y te pregunta, en septiembre en Bolivia podríamos tener elecciones. ¿Tú crees que serán efectivas las campañas digitales al no poder realizarse mítines ni reuniones masivas? La verdad de las cosas, voy a procurar no caer mucho en el tema político y hablar más de tendencias. Y no quiero caer en el tema político porque cada proceso político tiene sus particularidades y depende mucho de los candidatos. Y en el caso de Bolivia particular, por toda la historia que ustedes conocen mucho mejor que yo, es un escenario muy sui generis. La falta de un escenario claro, certero, de liderazgos ampliamente posicionados y que han llevado a una división política electoral en el país, va a ocasionar sin duda la revolución que desde el momento que di el posgrado el año pasado les decía que tenía que darse. Quizá los candidatos
en su momento, en las campañas pasadas, no dimensionaron lo importante que era Internet y algo fundamental. Porque una campaña y una elección se ganan con votos. No se ganan con likes y no se ganan con videos, se ganan con votos. Y muchos pensaban, y quizá piensan todavía, de los políticos que están buscando la presidencia de Bolivia, que Internet no te genera votos. Y ese es un problema de visión. Y yo lo decía en el posgrado, Internet sí te da votos, pero hay un proceso, hay un método que seguir para que eso suceda. Que los políticos hoy, y particularmente los candidatos, entiendan el momento histórico en el que están, por todos los sucesos políticos del país, por toda la pandemia que hay, y por la misma manera de hacer política. Si no lo hacen, el peor escenario, ninguno lo hace, pues va a ganar el que por lo menos hizo un esfuerzo. Y ahí, sin caer en alabanzas y sin ponerlo como un claro ejemplo, lo que sí, y creo que todos ustedes lo saben, y si no lo saben, creo que tenemos que tenerlo muy claro, el único partido que en su momento entendió que Internet era una herramienta que tenía que trabajar fue el MAS con el gobierno de Evo Morales. Y de hecho, no debe de ser desconocido para ninguno de nosotros los ejércitos digitales que se armaban para ello. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que lo hacían extremadamente bien y entendieron perfectamente lo que era Internet, pero sí vamos a entrar en una etapa donde para los hoy candidatos, particularmente para los punteros, que ya la verdad no he visto encuestas recientemente, particularmente para los punteros que se han fraguado mucho en la calle, en las asambleas, en los consejos cívicos, en los movimientos sindicales, y aquí estoy hablando de todos los espectros políticos, tienen que entender realmente de lo que se trata Internet. Porque sí, no va a haber concentraciones masivas, no va a haber eventos multitudinarios, pero eso no quiere decir que no comuniquen. Y creo que valdría la pena le echen un ojo al modelo americano de las campañas, donde cuando querías enviar un mensaje a los productores del campo, no era necesario que tuvieras el gran encuentro con los 5,000 productores del campo de la región productiva de Bolivia, sino que quizá te bastaba un diálogo con una o dos personas, un encuentro video grabado, el cual después tú editaras y eligieras los mejores momentos y los mensajes importantes a enviar, y ese video entonces ya lo difundieras a través de WhatsApp, de Facebook, de las múltiples plataformas y también de los medios de comunicación tradicionales, para que ese mensaje llegara a quienes llegara. Entonces, bueno, sí es todo un reto, porque yo no veo el día de hoy un candidato que diga, sí, yo sé perfectamente cómo hacer campaña en Internet en Bolivia. Vale la pena para los que estén involucrados en esos procesos, le echen un ojo a lo que está pasando en otros países del mundo. Gracias, Aldo. Marisol Pérez Guerra te da los buenos días, te saluda desde acá, desde Bolivia. Ella es una estudiante y, bueno, creo que resume las preguntas que muchos estudiantes se deben estar haciendo. Reflexiona que estamos en una crisis a nivel mundial y que los estudiantes están en casa. Se pregunta y te pregunta, ¿cómo podríamos sacar utilidades en esta era digital para poder generar economía y ayudemos al país a levantarse? Mira, algo muy importante que a los jóvenes debe de quedarnos muy claro es la manera en la que estamos actuando como sociedad
y la manera en la que estamos actuando como economía. ¿A qué me refiero con esto? Creo que desde hace algunos años, con todos estos movimientos, recordarán de la primavera árabe, donde los jóvenes salieron a las calles y utilizaron las redes sociales y lograron quitar liderazgos políticos que estaban ya muy arraigados en sus países. La clave de esto es que entendamos los jóvenes que tenemos que pensar como unidad, como juntos. O sea, el típico empresario que antes hacía empresa él solo, ya va a dejar de existir en el mediano largo plazo. Porque lo que hoy estamos enfrentando es algo que se llama wikieconomías o wikinomics. Es decir, aquellas economías de colaboración donde quizás sí, yo soy empresario y tengo una idea, pero invito a otras personas a que colaboren en mi empresa y no necesariamente como empleados, sino con aportaciones que van a ser gratificadas de una u otra manera. Entonces tenemos que entender que la manera de hacer economía va en tendencia a pensar en la unidad, en la comunidad. Y eso, por supuesto, lo tenemos que aplicar en el tema social y, por supuesto, en el tema político. Tenemos que dejar de pensar, hay un video muy padre, me voy a aventar el comercial ahí de TED Talk, que se llama Sin miedo al futuro, lo da un rabino, y él dice que que si después hicieran una radiografía de la sociedad del día de hoy, van a decir que somos la sociedad del yo. Dice, porque todo es la autosuperación, el autoliderazgo, la mejora constante de mi yo interno. Incluso, dice, en temas fotográficos siempre estamos pensando en el selfie, hay que tomarme el selfie, es decir, de mí para mí la foto. Y el futuro no se va a tratar del mí, no se va a tratar del yo, no se va a tratar de una persona en particular, sino tenemos que aprender los jóvenes que se tiene que tratar del futuro, de la comunidad, del ir todos juntos. Entonces, esa es la gran reflexión que tenemos que tener como jóvenes para que logremos darnos el futuro que todos los jóvenes queremos y que nuestros padres también querían para nosotros e hicieron mucho para que lo lográramos. Entonces, ¿qué recomendaciones? Lean, vean películas, vean series, vean documentales. Lo importante es que tengamos un futuro con sentido, no un futuro hueco, de egoísmo, donde solamente estemos pensando en el yo. Bien, Aldo, te cuento que mando saludos a Gabriela Álvarez. Ella es graduada de Comunicación Estratégica. Tiene un emprendimiento que se llama Caminito Amor. Son bolivianos por el mundo. Tengo entendido que en este momento está en Tanzania, dando su segunda vuelta al mundo, alrededor del mundo. Así que te está viendo desde allá. Y quiere preguntarte, bueno, hablo sobre los haters, que en algún modo tú también le contestaste. Y ahora te pregunta, ¿cuál sería la forma más efectiva y humana de comunicar los recortes de personal por problemas económicos debido a la pandemia? ¿Cómo puede hacer esta empresa esta comunicación tan dura, pero volverla un poco más humana? La verdad es todo un reto, pero hay una premisa clave. Siempre decir la verdad. O sea, hay un video que en México fue sumamente viral, de un empresario al borde de la quiebra de un restaurante y reunió a sus empleados. Les dijo las cosas. Les dijo, ¿saben qué? Me quedan X cantidad de dinero. Eso significa que solamente puedo mantener la misma plantilla laboral los próximos 2 meses. Tengo al gobierno del otro lado pidiéndome que ya pague impuestos.
y no sé qué hacer en este momento. La verdad es una encrucijada para mí porque tengo 20 años de ser empresario y es un momento que nunca había vivido y que jamás imaginé que yo viviría. Y les pregunto a los empleados, ¿qué quieren que haga con el dinero? ¿Quieren que pague los impuestos? ¿Quieren que cerremos el negocio de manera momentánea y todos nos vayamos a nuestras casas y el dinero lo guardemos para una vez que se reabra la economía y podamos tener de nueva cuenta comensales físicamente en el restaurante, tengamos dinero para poder abrirlo? ¿O quieren que les dé ese dinero en las nóminas para ustedes y cerramos el negocio y se nos acabó cualquier oportunidad de reapertura? Ese video fue tan viral en México. El empresario estaba llorando porque efectivamente estaba consternado, no sabía qué hacer. Y le repitió a sus empleados todas las veces que él como empresa estuvo ahí para sus empleados. Y se los dijo por nombre. Y les decía, Juan, ¿te acuerdas cuando tu esposa estuvo en el hospital muy enferma de cáncer y nosotros te apoyamos como empresa para que tú por un mes pudieras estar dedicado a tu esposa y tus compañeros del trabajo hicieron una cooperación y estuvieron ahí? Esa es la comunidad, decía el empresario, que yo quiero mantener en mi empresa. Y hoy estoy pasando por un momento difícil, pero quiero que sepan la verdad, no los quiero engañar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como empresas es ser muy honesto de nuestras capacidades. Yo no les estoy diciendo que vayan y le pregunten a sus empleados qué hacer con el dinero que les queda o si corren o no corren personas, pero ustedes tienen que sensibilizarse con sus empleados de entrada para poder tomar la mejor decisión. Quizá, conozco varias empresas que han hecho eso, que se acercaron también con sus empleados y les dijeron, ¿qué prefieren? ¿Corremos al 10% de la plantilla o la suspendemos de manera temporal? ¿O bajamos el 10% al salario de todos los empleados? Y hay empresas que dicen, los altos directivos de la empresa, vamos a recortar nuestro sueldo en este momento al 50% para poder mantener el sueldo intacto de las personas que menos ganan la empresa. Es decir, lo que tienen que comunicar a sus empleados es la verdad. No hay otra cosa, no hay una fórmula mágica para decir, a ver, pongámonos en el zapato de nuestros empleados, que llegue nuestro jefe y nos diga, ¿sabes qué? Pues por la pandemia te voy a despedir. Pues ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Entonces no hay una manera bonita de decir las cosas, porque siempre duele. Entonces lo que hay que hacer es hablar con la verdad y hablar, en este caso particular, hablar desde el corazón. Bien, Aldo, llevamos 1:30 y el tiempo de verdad que pasa muy rápido. Así que voy a tratar de fusionar las preguntas que te hacen sin perder el sentido. Por favor, pido la comprensión al público que está siguiéndonos a través de esta señal. Janet Paredes pregunta, por la distancia física presente por la pandemia, ¿consideras que se debe apostar ahora a una comunicación que refuerce o considere lo afectivo y vincular para que las empresas vendan? Y la fusiono con la de Fabricio Salé, que nos pregunta cómo debe ser la comunicación para que sea real y efectiva. Regresaría ahí al inicio de la conversación mía. El problema es que muchas empresas nos olvidamos de comunicar desde la emoción y pensábamos que se valía solamente estar comunicándonos de manera fría o no sé, de una manera sin emoción. A ver, cuando Apple saca una computadora, nos emociona, caray, porque nos dice, y este es el nuevo mundo que yo quiero, donde todos estén...
hay emoción siempre de por medio. Para que la comunicación sea efectiva y sea real, recordemos 4 elementos que tenemos que tener en común con la persona que nos queremos comunicar. Usar el mismo espacio o el lugar para comunicarnos, usar el mismo lenguaje, tener el mismo interés y usar la misma emoción. Yo en el posgrado, y lo voy a usar como ejemplo, tenía un cliente que quería, que era un gobernante, y quería anunciar un súper programa de gobierno insignia de su administración, y ese día había habido un niño dispara contra sus compañeritos en un colegio. Entonces, la pregunta era, oye, ¿sigo en pie con mi anuncio? Y la respuesta era, por supuesto que no, porque la emoción de la gente no está hoy en ese momento. De ese grado es la importancia de la emoción en la comunicación. Si estamos en el lugar correcto, hablándole a las personas que tienen interés en nosotros y les estamos hablando en el lenguaje correcto, pero no tenemos la emoción, la comunicación jamás va a ser efectiva al grado de que haya un convencimiento de que vayan y compren nuestros productos o que sean leales a la marca, e incluso que vayan y voten por nosotros en unas elecciones. Aldo, Yasmín Molina te manda felicidades, dice que es una excelente disertación. Aitor Ibarguren te agradece y te dice que le encantó que dejaste claro que las empresas tienen siempre fin lucrativo y que deben mirar por sus fines propios, aunque traten de ayudar a la comunidad. Lo uno no excluye a lo otro, definitivamente. Fernando Mesmer agradece la iniciativa a Naira. Brenda Terrazas agradece por la conferencia y te pregunta qué estrategia o consejo nos podrías dar para manejar efectivamente la publicidad digital y así poder llegar a nuestros consumidores aún en momentos de crisis. A ver, de entrada quiero hacer un compromiso con todas las personas que están conectadas enviando sus preguntas, y yo te molestaría, Milka, a ti y a Naira, y si ustedes me envían todas las preguntas con un correo electrónico o un celular, les prometo que voy a contestar cada una de ellas de manera individual, ya sea a través de WhatsApp o por correo electrónico. Es un compromiso con todos ustedes. Sobre las últimas preguntas, sí, a ver, uno no está peleado con lo otro. El grupo empresarial que les decía que lanzó sus redes sociales durante la pandemia, hizo un programa de apoyo social muy bonito, de entrega de despensas a las personas más pobres del estado, de entrega de geles en lugares públicos como mercados públicos, hospitales, cárceles, etcétera, y entrega de artículos médicos en hospitales. Y el fraseo que dábamos en esos contenidos era porque ustedes siempre han estado con nosotros. Porque cuando ustedes querían alimentar a su familia, pensaron en nosotros. Porque cuando ustedes querían recorrer el estado en carreteras, iban a nuestras gasolineras a surtirse de energía. Por todos esos años que ustedes han estado con nosotros, hoy nosotros les damos gracias, y la mejor manera de agradecer es apoyando en estos momentos de crisis. Es decir, es un fraseo social, pero es un fraseo comercial, porque estás dejando en claro esto. Y la recomendación para las campañas publicitarias en Internet, muy importante retomar el tema de las historias que yo les decía, pensar en esos 4 elementos que hemos repetido varias veces en la charla. Y lo importante es, no hagan una campaña publicitaria digital pensando en los likes. Es decir, no hagan una campaña para tener 20,000 likes en su publicación. El éxito de las campañas digitales no debe de medirse ni por el número de likes, ni por el número de visualizaciones, sino tienes que pensar en el objetivo.
había una empresa que invertíamos publicidad y me decía, oye, pero es que tengo muy poquitos fans en Facebook. Y bueno, es que ¿quieres vender o quieres tener muchos likes en Facebook? Tienes que decidir. Y para mí, como tu empresa tienes un fin lucrativo, para mí lo importante no es que tengas muchos fans, sino que vendas. Entonces, definan claramente cuál es el objetivo de las empresas. En muchas de ellas, en este instante, el único objetivo que va a haber es generar un goodwill o un buen sentimiento sobre la empresa para que cuando la gente vaya y consuma, piensen en esa empresa para tomar sus decisiones de consumo. No, te voy a tomar la palabra con lo que dijiste, que esas preguntitas que han quedado en el aire, tú nos las vas a poder responder en forma directa a través de un correo electrónico. Así que les Me pido va a dar mucho gusto. a todas las personas que continúan aquí, que no se han desprendido de esta emisión que estamos haciendo a través de la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa de la UPSA, que por favor anoten su correo electrónico por el privado y con su pregunta para Aldo. Así él puede responderla con ese cariño y ese desprendimiento tan grande que ha tenido en la conferencia. Quiero cederle la palabra a Naira. Ella es la coordinadora de la carrera y quien está haciendo la posibilidad de contactarnos con profesionales de tan alto nivel como Aldo. Bienvenida, Nairita, y por favor, tus palabras ya acerca del cierre de esta conferencia. Gracias, querida Milka. Gracias, querido Aldo, por compartir este espacio, por compartir tus conocimientos con todos los asistentes y los participantes que han estado de manera activa con muchas preguntas y comentarios y felicitaciones. Te quería comentar que desde Facebook Live nos han seguido tanto docentes, graduados como estudiantes de pregrado y de posgrado de la universidad y también de otras universidades. Así que desde la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa, además de agradecerte a vos, queremos agradecer la asistencia de todas las personas que nos han seguido desde Facebook. Queremos invitarlos también para la próxima videoconferencia, que será el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, a la misma hora, que estará con nosotros el doctor Ángel Ayosa, conectado desde España. Saludos a todos y que tengan un buen día. Gracias, Naira. Y yo, ya para despedirte, Aldo, si tú quieres dar algunas palabritas, porque yo me quedo con una frase que dijiste: lo que hacemos hoy nos define el mañana. Y definitivamente eso es lo que estamos tratando de construir en este momento de conexión en el que no existen fronteras. México, Bolivia, Tanzania, estamos juntas acá y quién sabe cuántos otros países. Tus palabras finales, Aldo, por favor, ya en el cierre de esta transmisión. Antes que nada, un agradecimiento, la verdad, a todas las personas que se conectaron, que nos están regalando su tiempo, que es lo más valioso que tenemos cada uno de nosotros. Y sobre todo muy contento que haya mucho interés y muchas preguntas. Creo que es una buena señal para ustedes como universidad, que están haciendo lo que deben de hacer en este momento y que la comunidad se los está reconociendo. Las felicitaciones y los agradecimientos, más que para mí, son para ustedes por el trabajo que están haciendo. Y bueno, aunque no hay evaluación del docente en este caso, yo creo que me voy contento también sabiendo que hubo mucho interés. Y las reflexiones finales, la verdad, yo creo que se traducirían en seamos muy profesionales en lo que estamos haciendo. No se trata de inventar el hilo negro, se trata de hacer las cosas, como les decía yo en la última reflexión. Para comunicar tenemos que hacer y hacer bien las cosas. Aprovechemos la pandemia, que no sea un pretexto para decir me di por vencido, sino que sea el impulso para, mira, salí adelante y que tengamos una muy bonita historia que contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las futuras generaciones de cada uno de nuestros países. Y la verdad, lo que más tenemos que
tener en estos momentos es paciencia, comprensión con nuestros clientes, comprensión con nuestros empleados, comprensión con nuestros proveedores, porque hoy en este mundo, al parecer, se nos había olvidado que de lo que se trata la comunicación, de lo que se trata Internet, de lo que se tratan las empresas, es de sociedad, de solidaridad, de cooperación entre todos, porque al final del día sí hay un fin lucrativo de cada una de las empresas, pero detrás de ese fin lucrativo de empresas hay el empleo de millones de personas que gracias a ese fin pueden alimentar a sus familias y salir adelante y educar a sus hijos. Entonces, no es momento de distracciones, es momento de seriedad y de compromiso con los demás. Y pues mucho ánimo, vamos a salir adelante de esta. Yo confío en todos ustedes para que así lo hagamos. Gracias. Muchas gracias, Aldo Campuzano, desde México, en una edición más de nuestro ciclo de conferencias internacional desde la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa a través de esta emisión en vivo. Muchas gracias, Aldo. Gracias, Naira. Y gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado incansable en estas casi 2 horas de transmisión. El compromiso, el próximo miércoles, otra vez desde España. Esto sí, vamos a cambiar de zona geográfica. Desde España estaremos transmitiendo otra conferencia magistral. Los esperamos 10:30. Un saludo y tengan un extraordinario día. Muchas gracias.